Vamos a dar gracias por este tiempo de la palabra que estamos teniendo aquí en la Iglesia Cristiana en Benítez, para que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, que hoy nos podemos reunir con los hermanos de Benítez, también con nuestro hermano Irobi, que está allá en Inglaterra. Señor, gracias porque nos permite conectarnos esta mañana para adorarte, para poder estudiar tu palabra, para poder ser edificados, Señor, en la fe. Te ruego, Señor, que obres en nosotros, utilizando tu palabra, Señor, para transformar nuestro corazón, para dirigir nuestro corazón hacia ti y amarte por sobre todas las cosas, Señor, para entender tu gracia, tu justicia, tu misericordia. Quiero pedirte, Señor, que bendiga la vida de Irobi allá, con su esposita, sus hijos, que le mantenga siempre unidos y que te busquen de todo corazón, Señor, que tú transformes sus vidas y que sus hijos, su esposita y todos, Señor, él, puedan conocerte y experimentar la gracia del perdón en Cristo, Señor. Quiero rogar por mi hermano Medardo, por su esposita, sus hijas, Señor, que tú a todos, a mi hermana Sonia, a Karen, a Belén, a Joyce, que tú seas obrando en sus corazones, transformándoles y enseñándoles a amarte con todo el corazón. Queremos rogarte así mismo también por Fernando, por María José, por Emily, para que también seas tocando sus corazones y a todos los demás, Señor, que no han podido conectarse hoy día, que también pronto podamos estar juntos aprendiendo tu palabra. Bendice este tiempo y que tú seas honrado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi esposita está aquí conmigo. Ella ya está compartida la pantalla, pero pueden ustedes escucharle lo que ella nos va a decir. Hola mis hermanos queridos, un abrazo a cada uno en los lugares, hermano Mirobi y a su familia también. Abrazos a cada una de las familias de Benítez también ahí. Que el Señor me los bendiga. Muy bien, mi esposita está ahí. Les cuento, hermanos, que estoy grabando. Amén. Amén, bendito el Señor. Estoy grabando la enseñanza de modo que ustedes la puedan escuchar otra vez cuando se conecten a YouTube. Yo les voy a mandar después por Facebook, por YouTube la enseñanza. Entonces ahí van a poder ver a mi esposita también. Muy bien. Entonces vamos a ir al estudio de la palabra. Y estamos viendo los comienzos. Ya no voy a hacer el resumen del panorama general, sino que vamos a irnos de una a los comienzos y estamos en el libro de Génesis. Estamos recorriendo a través de las historias de la palabra de Dios, todo el panorama, todo la narración de la Escritura, donde Dios nos va enseñando. Dice así entonces, comienza la historia revelándose Dios a nosotros a través de su palabra. En su palabra Dios se revela como el gran creador de todas las cosas, como aquel que sustenta y dio origen a todo, y se nos da a conocer como el gran Dios creador. Creó los cielos y la tierra y todo lo que existe con el poder de su palabra, creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Inmediatamente que el hombre y la mujer fueron creados, Dios les dio el mandamiento de que podían comer de todos los árboles del huerto, pero no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. El hombre y la mujer desobedecieron el mandamiento y por el pecado del hombre vino el pecado a toda la humanidad. Mas Dios inmediatamente prometió un Salvador. La humanidad creció sobre la tierra, hubo un juicio de diluvio que ya hemos hablado, y de toda la humanidad que creció había un hombre que conocía y temía a Dios. Su nombre era Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo: deja la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Abraham obedeció a Dios y creyó la promesa de Dios, y Dios le prometió que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Inmediatamente Dios entonces, si no fuimos al panorama completo ya. Dios después de eso formó un pueblo al cual liberó y les dio su ley. Ellos se apartaron de Dios, pero Dios prometió enviar pronto su Salvador. En el tiempo señalado Dios envió al Salvador, el Señor Jesucristo, el Salvador prometido. Vivió y predicó la palabra y murió en la cruz por nuestros pecados, pagando por nuestra maldad. Esta muerte, aunque fue entregado por los hombres a la muerte, era el propósito eterno de Dios para que Él fuera castigado en lugar de todos aquellos que se arrepienten y creen. Al tercer día resucitó y hoy, antes de ascender a los cielos, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy Dios está llamando a gente de toda lengua, tribu, raza y nación a que se arrepientan y crean en Jesucristo para pertenecer a su reino. Este tiempo terminará con la segunda venida,
Después de todo, al final, Dios juzgará a todos los hombres, a los vivos y a los muertos, y todos seremos merecedores del castigo eterno por nuestros pecados. Mas aquellos que se hayan arrepentido y hayan confiado en el Señor, entrarán a vivir en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, con Dios en una nueva creación por la eternidad. Ok, muy bien. En el libro de Génesis vemos que Dios se revela como el Dios Trino, que creó todas las cosas, se revela a través de la Escritura, creador de los seres espirituales, entre los cuales estaba un ángel hermoso que después se rebeló contra Dios, y es Satanás, que tiene un montón de huestes que le siguen. Dios creó todo en 6 días, y todo lo creó bueno en gran manera con el poder de su palabra. Y puso al hombre en el huerto del Edén con su mujer, a la cual creó desde la costilla del varón, y en el huerto del Edén les dio todo lo que necesitaban para vivir, solo no podían comer del árbol de ciencia del bien y el mal. Ellos desobedecieron y comieron y fueron expulsados del huerto del Edén, pero antes de ser expulsados, Dios cubrió la desnudez de ellos con las pieles de animales que Dios mismo sacrificó, y prometió Dios enviar un descendiente a la mujer que entraría salvación al mundo. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Los 2 fueron instruidos en que tenían que adorar a Dios. Caín llevó el fruto de la tierra, mas Dios no aceptó su ofrenda. Entonces Dios no miró con agrado su ofrenda, y luego vino su segundo hermano, su hermano Abel, y Abel era pastor de ovejas, y Abel llevó el fruto de la tierra, llevó lo mejor de su rebaño, y lo sacrificó a Dios, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Perdón. La palabra dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Enojado Caín mató a su hermano Abel, y Dios maldijo a Caín, mas Dios en su gracia dio otro hijo a Adán y Eva, que fue Set, y los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien, la semana anterior nos quedamos aquí, nos quedamos en el diluvio, y la historia del diluvio dice así, dice de esta manera, es una historia que abarca aproximadamente 3 capítulos de la Escritura, y la historia del diluvio, resumida de alguna manera, dice de esta manera. Prestemos mucha atención a la historia del diluvio. Dice así, muy bien, dice así la historia del diluvio. Dice, la gente comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres. A Dios le desagradó esto y limitó la vida de los hombres a 120 años. Entonces vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Dios que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. A Dios le pesó haber hecho al hombre. Por esto Dios decidió enviar un juicio sobre la tierra. En este juicio Dios quitaría la vida de todo ser viviente. Dios enviaría este juicio a través de un diluvio. Sin embargo, dice la Escritura que había un hombre a quien Dios extendió su gracia. Este hombre era Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la Escritura. Dios decidió salvar la vida de Noé y de su familia. También Dios decidió salvar una pareja de cada animal, ave y reptiles. Dios, en su gracia, le contó sus planes a Noé y le dio las instrucciones de cómo él debía construir un arca, un barco inmenso, para que se salvase él, su familia y los animales que Dios decidió salvar. Entonces le dio la medida al arca y cómo debía hacerlo. Dios estableció entonces un pacto con Noé, donde prometía salvarle él y a toda su familia y a una pareja de cada especie. Tenían que entrar en el arca Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas y los animales, y además tenían que almacenar alimentos. Noé obedeció, hizo tal como Dios le mandó. Cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó que entrara Noé y su familia y los animales en el arca. Entonces Dios cerró la puerta del arca y dejó caer el agua sobre la tierra. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El agua subió tanto sobre la tierra que cubrió hasta las montañas más altas. Así murió todo ser viviente de la tierra, tanto de animales, de aves, de reptiles y de hombres. Solamente se salvaron Noé y los que con él estaban en el arca. Estuvieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces Dios se acordó del pacto que hizo con Noé y paró la lluvia.
Pasado el tiempo disminuyeron las aguas, de modo que Dios hizo salir a Noé del arca. Cuando salieron del arca, Noé presentó sacrificios a Dios en adoración. Dios les bendijo y les mandó que se multiplicaran y llenaran la tierra. Dios le permitió comer de todo animal menos su sangre, y de toda legumbre y plantas. Dios estableció la pena de muerte para todos aquellos que quiten la vida a otro hombre. Y Dios estableció su pacto de nunca más destruir la tierra con un diluvio, y puso su arco en las nubes como una señal. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de estos tres procede toda la humanidad. Amén. Muy bien. Vamos a recordar por un momento lo que lo que la palabra del Señor nos enseñó la semana anterior. La semana anterior aprendimos que en esta historia se revelan tres verdades. La primera, vimos la maldad de los hombres, o el pecado de los hombres. Hombre está ahí con H solamente. Entonces, aquí vimos algo importante, que dice la palabra que cuando Dios vio la maldad de los hombres, vio que todas las intenciones ¿de qué cosa? Del corazón de ellos era continuamente el mal. Entonces aprendimos una verdad maravillosa. Es maravillosa porque, aunque es algo feo, es bueno que nosotros nos demos cuenta de aquello que está mal. Entonces, esta verdad nos enseña que la maldad procede del corazón del hombre y se manifiesta en esa maldad externa, como sus malas acciones. Muchas veces nosotros atacamos las malas acciones, que ciertamente son malas, pero debemos atacar el problema verdadero, que es el problema del corazón. El corazón del hombre necesita un cambio. Por eso el Señor Jesucristo, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento profetizaba que el nuevo pacto que estamos viviendo hoy, consistiría en que Dios daría a los hombres un nuevo corazón y pondría su espíritu dentro de ellos. De modo que para que una persona pueda conocer a Dios, necesita una obra de Dios donde transforme su corazón. La segunda verdad que vimos fue el juicio, que Dios decide enviar un juicio, el juicio de Dios. Dios envía un juicio, o el juicio de parte de Dios, que Dios decide destruir toda carne, todo ser vivo por causa del pecado del hombre. Y aquí hay algo interesante. El pecado del hombre no solo afecta a sus descendientes, sino que afecta a toda la creación también. Toda la creación sufrió y fue maldita por causa del pecado de Adán. Y por causa de los descendientes de Adán, Dios decidió destruir toda la tierra. Aquí vimos que la pregunta que nos hacíamos la semana anterior era: ¿por qué Dios envía un juicio? Bueno, por la maldad de los hombres, pero ¿por qué Dios envía un juicio? Porque Dios, y esto es lo importante que necesitamos saber, Dios es, y esto es muy importante, justo. Dios es justo. Esto es muy importante. Dios se da a conocer a través de sus obras. Las perfecciones, los atributos de Dios se muestran en lo que Él hace. Por ejemplo, cuando vemos al hermano Medardito, sus muebles tan maravillosos, Él está demostrando con esos muebles que Él es un hombre muy habilidoso y es un artista también. Cuando tenemos la bendición de comer esas ricas meriendas que hace la hermana Sonia, ella está demostrando con esa comida tan sabrosa que ella es buena para cocinar, que ella tiene sazón, ¿me comprende? Entonces nuestras acciones, y también demuestran a través de eso mi hermano Medardo, mi hermana Sonia, que tienen un corazón generoso. Y así podríamos hablar de cada uno de ustedes, todas las virtudes que el Señor les ha dado. Hermanos, nuestras acciones revelan lo que somos. Las acciones de Dios revelan lo que Él es. Y Él revela que Él es justo. Porque Él es justo, tiene que castigar el pecado. Pero en tercer lugar, vimos acerca de la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. ¿Dónde se manifiesta esta gracia de Dios? La palabra dice que de toda la humanidad pecadora, de toda la humanidad digna del juicio, Dios extendió su gracia sobre Noé. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Y por causa de la gracia que Dios derramó a Noé, también esa gracia se extendió ¿a quién? A su familia. Entonces aquí hay algo maravilloso. Hay cosas que van surgiendo. La palabra de Dios dice, no dice que Dios tendió su gracia sobre toda la humanidad, dice que Dios solo extendió su gracia sobre Noé. Tampoco dice que sobre su familia, pero su familia, su esposa, sus hijos, participaron de esa gracia, porque su papá, su cabeza, recibió la gracia. Y aquí hay algo maravilloso, por eso quiero aquí animar a nuestro querido Yerobi, a nuestro querido Fernando, ahí y mi hermano Medardo también. Como varones, tenemos que buscar la gracia, la misericordia, porque si Dios extiende su gracia sobre nosotros, también la extenderá sobre nuestros hijos. Por eso que los apóstoles le dijeron al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está diciendo que porque tú te arrepentiste y creíste en el Señor, tus hijos son automáticamente salvos. No, está diciendo que la gracia va a alcanzar a ellos para que ellos también un día se arrepientan y crean en el Señor. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ahora sí les estoy mirando. ¿Cómo vamos, Yerobi? ¿Estamos bien? ¿Me puede dar pulgar arriba? Ahora yo les estoy mirando, pero ustedes no me ven. Muy bien. Ok, mi hermana Sonia, ¿estamos bien ahí? Mi esposita también está bien. Mi hermana Sonia, sí le veo ahí. Pulgar arriba, por favor. Ok. Si no le veo el pulgar, pues muestre. Eso, muy bien. Ok, ahora ya no les voy a ver porque voy a seguir enseñando. Ok, avancemos entonces a lo que vamos a ver hoy día. Por favor, no se olvide. Cualquier pregunta, active su micrófono y yo voy a estar ahí respondiéndole de la mejor manera posible. Muy bien. Una pregunta, Claudio. Eso, mi querido Yerobi. Pregunte. Tú me dices que ahí Dios es justo, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, mira, si es justo, es bueno, ¿por qué está permitiendo que haya tanta muerte, tanta cosa con esta enfermedad que hay? Ya. Si es justo, no, yo creo que no debía permitir que haya tanta muerte, tanta gente que está muriendo, gente buena como tanto gente mala, ¿no? Ok, gracias Yerobi por tu pregunta. La respuesta a esta pregunta vamos a encontrarla en Romanos capítulo 3. Ya, te invito Yerobi y los que están ahí con nosotros, gracias por tu pregunta. La pregunta que hace nuestro querido Yerobi es, si Dios es justo y es bueno, ¿por qué envía esto a todas las personas? Bueno, aquí tú dijiste algo muy importante. Dijiste, Dios hay gente buena y gente mala que está muriendo. Bueno, primeramente, para poder entender por qué Dios permite ciertas calamidades que ocurran en el mundo, para que nosotros podamos entender por qué un Dios de amor y un Dios justo permiten que personas mueran o sufran o todo esto, hay que entender cómo son las personas. Entonces, la palabra nos enseña cómo realmente somos los seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice así, ahí no sé si creo que pueden ver, a ver, muy bien, ahí en la pantalla creo que pueden ver también conmigo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, aquí hay algo importante. La palabra de Dios dice que tanto judíos como gentiles, la escritura divide a la humanidad en dos grupos, judíos y gentiles. Ahora también está la iglesia, pero ese es otro punto. Los judíos son aquellos que recibieron la palabra de Dios. Ya hemos hablado, los que están en el Antiguo Testamento, lo que Dios formó de los descendientes de Abraham. Y los gentiles somos todos los demás, los que no somos judíos. O bueno, por lo menos no sabemos si lo somos. Entonces dice que toda la humanidad está bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay persona buena, que todos somos pecadores. Pero sigamos leyendo porque nos va explicando un poquito más. Dice la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra ahí en Romanos. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ujú. Entonces, ¿qué dice según estos textos que acabamos de leer? La palabra de Dios nos enseña claramente que todos los hombres somos pecadores, que todos los hombres nos hemos alejado de Dios, que todos los hombres no hemos buscado a Dios, que nos hemos apartado, que hemos pecado contra Dios y nos hemos rebelado contra Él. Entonces, ¿qué dice la palabra después? Romanos 3, avancemos un poquito más adelante. Dice, por versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi querido Yerobi y todos los que están con nosotros, la humanidad, ¿cómo es realmente? ¿Cómo somos los seres humanos? La palabra de Dios dice que los seres humanos somos pecadores, que no hemos buscado a Dios, que no amamos a Dios. También vamos a ver un poquito más atrás. Vamos atrás a Romanos 2, creo. A ver, déjeme ver. Sí, Romanos capítulo 2. Miren lo que dice aquí, querido Yerobi y todos los que están con nosotros. Romanos capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1 dice aquí en versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, después dice, por lo cual Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Entonces, ¿qué nos dice aquí, hermanos? Tenemos que entender algo. Los hombres no somos buenos. Los hombres somos tan pecadores que no solo merecemos ser castigados con enfermedades, merecemos ser castigados en el infierno. Por eso habrá un juicio. ¿Me comprende, querido Yerobi? La gente, nosotros podemos verles que son buenos a nuestros ojos, pero no delante de Dios. Hay mucha gente que son buenos con el prójimo, pero no aman a Dios. Y el pecado no consiste tanto en lo que hagamos a los demás, sino en que no le damos lugar a Dios. Ese es el problema. Todos los seres humanos debiéramos vivir para Dios, amarle, pero la gente no hacemos eso. ¿Me comprende? Entonces, esto que viene son llamadas de atención de Dios para que el hombre le busque, pero el hombre es necio y no le busca a Dios. Entonces, incluso tú estás allá en Inglaterra. Inglaterra fue un país maravilloso cuando vino la Reforma. Nosotros heredamos muchos de los ingleses. Ellos fueron grandes teólogos, pero hoy la mayoría son ateos y las iglesias, tú sabes, ¿no? Están cerrando. Sí, son gente atea muy buena y ellos dicen, no necesitamos a Dios para ser buenos. Es que ese no es el punto. El punto es que ser bueno realmente es amar a Dios con todo el corazón. ¿Me comprende? Eso es lo que yo puedo responder, mi querido Yerobi. Entonces, y volviendo al texto, en Génesis capítulo 6, aquí nos dice por qué vino este juicio sobre la tierra. En Génesis 6 nos dice, versículo 5, si tú vas a Génesis 6:5, vas a ver que lo que Dios dice acerca de ellos es lo mismo que Dios dice acerca de la gente hoy. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Entonces, así es el corazón de todos, no de algunos. No es que hay más malos, no. Todos somos así, dice la palabra. Todos nos hemos apartado de Dios. Todos hemos vivido nuestra propia vida. Y por eso merecemos no solo estas cosas, merecemos la ira de Dios. Eso, mi querido hermano. Entonces, ahí Dios
cuando envía estas cosas, es un Dios justo. ¿Qué es lo justo? Que el pecado sea castigado. Por ejemplo, queremos que hayan juzgados que condenen a los ladrones, a los abusadores, a los estafadores. Pero no queremos que Dios condene a los pecadores. ¿Me comprende? Así como hay jueces en la tierra, también hay un juez celestial, del cual nadie se va a salvar a menos que Cristo le salve. ¿Ok? Amén. Por eso tenemos que buscar a Cristo. Gracias, querido Yerobi, por tu palabra. Ahora avancemos. Y si tiene otra pregunta, por favor, con plena libertad. Vamos a continuar con la historia del diluvio. La semana anterior vimos las 3 verdades: la maldad de los hombres, el juicio de Dios, la gracia de Dios. Pero ahora vamos a ver otras 3 verdades más. La primera verdad que vemos aquí es la fe. Perdón, voy a volver atrás. Ahí sí. La fe de Noé. La fe de Noé. Aquí que vemos la fe de Noé. Perdón, ahí. No es fácil escribir aquí. Y más si me están viendo todos. Muy bien. Aquí vemos claramente en esta historia la fe de Noé. Ahora, no nos olvidemos que Noé no era mejor que los demás. Se dice que era varón justo, que era perfecto en sus caminos. Pero primero se dice que Noé halló gracia. Sí, hay personas que somos transformados y vamos dejando el pecado de a poco. Pero somos aquellos que primeramente, reconociéndonos malos y pecadores, hemos recibido de Cristo la misericordia. Y Él nos ha transformado. Ahora, la fe de los hombres se demuestra a través de sus acciones. Lo que trae salvación es la fe, no las obras. Pero las obras demuestran la fe. Por eso dice la Escritura: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe de Noé, ¿cómo se evidencia? De 2 maneras. Ahí vamos a ver claramente que Noé era un hombre de fe. La primera manera en que se demuestra la fe de Noé fue por su obediencia. Por su obediencia. Noé fue obediente. Él creyó lo que Dios dijo y esa fe quedó evidenciada por obedecer y hacer todo lo que el Señor le dijo. Busquemos el texto en capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, versículo 22. ¿Qué dice la palabra en capítulo 6, versículo 22? Después de que Dios le dice a Noé cómo debía construir el arca. Primero le dice que va a destruir el mundo. Después le dice que debía construir el arca de tal medida y de todo lo demás. Versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, la palabra nos enseña que Noé obedeció a Dios. Hizo como Dios le dijo. También tenemos en capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Mira lo que dice ahí. Dice, capítulo 7 dice así: luego dijo Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, etc. Versículo 3, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, etc. Versículo 4, porque pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo sirviente que hice. Versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces aquí vemos algo interesante. La verdadera fe se demuestra. La verdadera fe no está separada de las acciones. En el día de hoy encontramos muchas personas, y aquí respondo también a la pregunta de Yerobi. Hay muchas personas que aparentemente confían en el Señor y aman al Señor, pero siguen viviendo su vida a su manera. Estas personas no obedecen, no se someten a la palabra de Dios. Viven a su propio antojo, según sus propios mandamientos. Ellos realmente no tienen fe. La verdadera fe que viene de parte de Dios da como resultado la obediencia.
Ujú. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice así. Vamos a buscarlo. Hebreos 11, 7 dice así. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué está diciendo la palabra entonces aquí? Que Noé, por la fe, él edificó e hizo tal como Dios le mandó. Por la fe fue advertido, dice, cuando fue advertido de cosas que no se veían. Se dice que en ese tiempo no llovía aún, que salía un vapor que regaba toda la tierra. Y dice que con temor preparó el arca, y por esa fe condenó al mundo. Él creyó que Dios iba a destruir el mundo, aunque los demás no creyeron. Y como él creyó a la palabra de Dios, él preparó el arca tal como Dios lo dijo. Entonces aquí vemos el punto. La verdadera fe está demostrada a través de la obediencia. La pregunta que quiero hacerles a cada uno: ¿es tu fe demostrada por la obediencia? ¿Cuánto estás sometido a la palabra de Dios? ¿Cómo vives? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo piensas en los asuntos del amor, del trabajo, conforme a la palabra o a tu manera? El verdadero creyente demostrará que conoce a Dios obedeciéndole. No estoy diciendo que a veces no desobedezcamos, porque una marca de un verdadero creyente también es arrepentirse y reconocer cuando peca. Pero el Señor nos va justamente a través de eso, cambiando para que cada día vayamos siendo más obedientes al Señor. En segundo lugar, Él demostró que confiaba en Dios por medio de su adoración. Noé fue un hombre que adoró a Dios. Dice capítulo 8, versículo 20, que cuando Noé salió del arca, presentó un sacrificio a Dios. Dice capítulo 8, versículo 20. Vamos a buscarlo aquí. Génesis 8:20. ¿Qué dice Hechos Génesis 8:20? Dice la palabra, versículo anterior decía, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos que Noé adoró a Dios. La adoración es la respuesta a lo que Dios le había salvado. Noé adoró a Dios. Y esa fue la demostración de que él estaba agradecido, de que él comprendía lo que Dios había hecho por él. Él dio gracias y presentó un sacrificio demostrando que aún él fue salvado por gracia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a lo que el Mesías iba a hacer en la cruz, demostrándonos que solamente podemos ser salvos porque Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, fue entregado por nosotros. Pero también quiero detenerme aquí un momentito. El arca es un tipo de Cristo. Todos los que estuvieron dentro del arca fueron salvos. De la misma manera, la palabra dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Jesucristo es como el arca en el cual nosotros nos refugiamos ante los juicios que caen sobre el mundo y caerán. Creemos que en esta pandemia Dios guardará a muchos de sus hijos, pero hay muchos cristianos que también han sido infectados y han muerto. Pero para ellos esa muerte no es el fin, porque el creyente cuando muere va a la presencia del Señor. Yo quiero que meditemos esta noche acerca de esto. Hay muchas cosas que decir, pero esto quizás es una de las cosas más importantes. La verdadera fe se demuestra en la obediencia y en la adoración según el ejemplo de Noé. Hoy hay muchos cristianos que pretenden adorar, pero entendamos esto. Entendamos aquí, hay algo muy importante que debemos entender. La adoración no es cualquier cosa.
La adoración no debe ser hecha de cualquier manera. Hoy podríamos decir, entonces sí hay mucha gente que sí es creyente, porque ¿cómo adoran al Señor? Una cosa es cantar con emoción, que eso es algo muy bueno, pero eso no significa que alguien esté adorando. La adoración verdadera es una adoración conforme a la palabra. Entonces, ¿cuál es el punto hoy día? Hay que tener mucho cuidado con la adoración. ¿Sabe? Hoy día estaba leyendo con mis hijas Josué, y en este capítulo de Josué, cuando ya habían terminado todas las guerras y ya habían tomado posesión de la tierra, y Josué estaba ya viejito, antes de eso, dice que el pueblo de Dios se pusieron de acuerdo de que no iban a levantar otro altar del holocausto. El altar del holocausto era el lugar donde sacrificaban los animales, hacía los sacrificios que Dios había pedido. Y ellos reconocieron que solamente había un altar donde ellos debían sacrificar, y era el altar que estaba en el tabernáculo. Ellos no podían inventar otros altares, ni fabricar otros altares para adorar en cualquier parte. Ahora tenían que hacerlo conforme a la palabra. Entonces, hay muchos que pretenden confiar en el Señor y hay muchos que pretenden adorar, pero no están sometidos a la palabra. ¿Ve que la obediencia está ligada a la palabra? La obediencia y la adoración están ligadas a la palabra de Dios. Muchas personas dicen, pero yo soy cristiano, yo acepté al Señor y me bauticé, pero viven a su manera, no se congregan, no aman la palabra de Dios. Quieren escuchar mensajes que les motiven, pero no les interesa escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Quieren escuchar a predicadores, pero una cosa es escuchar a un predicador y otra cosa es escuchar la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, yo conozco al Señor, yo creo en el Señor, pero viven relaciones amorosas que no agradan a Dios y no se sienten mal por eso. No se congregan, no sirven a Dios, no instruyen a su familia en la palabra, viven a su propia manera. Así no debe ser entre nosotros. En segundo lugar, vemos aquí, y esta palabra me va a costar un poquito de escribirla, vemos la preservación de Dios, el cuidado, la preservación de Dios por los suyos. Acá hay algo interesante de Dios. Dios no sacó a Noé del mundo. Noé estuvo en el mundo y estuvo Noé en el diluvio, pero fue preservado. La preservación. Hay una verdad maravillosa, es que Dios siempre va a preservar a los suyos, pero ojo, no puede preservar de cosas físicas que no puedan pasar, pero por sobre todo, Él preserva nuestra alma. Dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán engañadores, que hablarán falsedades, pero los que realmente conocen al Señor serán preservados de ese engaño. Y aunque pueden dejarse llevar por un tiempo, volverán a la verdad. Dios preserva también de esta pandemia, pero si nos infectáramos, lo importante, nuestra alma estará bien con Dios. Y por eso nos da tranquilidad. ¿Dónde se muestra esto? Dice la palabra que de dos maneras. Primero, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16 dice así. Dice capítulo 7, versículo 16. Dice, y los que vinieron macho y hembra y de toda carne vinieron, como Jehová había mandado, como le había mandado Dios. Y dice la palabra, y Jehová cerró la puerta. Entonces aquí vemos la palabra. Vemos que cuando todos entraron en el arca, ahí dice que finalmente Dios, dice que el Señor cerró la puerta del arca. Y quizás esto tiene varios significados. Primeramente, significa que si Dios cerró la puerta, ya nadie más la podía volver a abrir. Que una vez que Dios cerró la puerta, ya nadie más podría ser salvo. Pero también nos habla de que si Dios cerró la puerta, entonces nada la podría abrir, ni las tormentas del agua. Entonces aquí vemos claramente que el Señor, con su poder, de una manera gloriosa, el Señor preservó a Noé y lo guardó a él y a su familia.
Él guardó a Noé y a su familia, cerrando él mismo la puerta, de modo que todos los 40 días y 40 noches que cayó el agua y los 150 o algo así que estuvo el arca en el agua, que prevaleció el agua no pudo entrar en el arca, no pudo causar daño, que aunque vinieron rayos, tormentas y vientos y olas, Dios preservó a los suyos. Lo mismo es para nosotros, hermanos. Lo importante es que podemos sufrir muchas cosas. No está diciendo que los creyentes no seamos contagiados o no tengamos escasez económica. No, la palabra habla de que habrá persecución incluso. Pero ¿sabe qué? Nuestra alma siempre va a estar segura. Nunca seremos apartados. Esa es la doctrina maravillosa de la seguridad de la salvación. La doctrina de la seguridad de salvación no descansa en el hombre. No dice que hay creyentes que somos tan buenos que podamos permanecer en la salvación. No. Está diciendo que Dios es tan poderoso que Él podrá guardar a los suyos. No se olvide lo que dice Judas al final. Y aquel que es poderoso para guardaros y presentaros sin mancha delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me da a mí, yo no pierda ninguno. La seguridad de la salvación no se trata del hombre, se trata de lo que es capaz de hacer Cristo. Consideren estas palabras. Si creyéramos que la salvación se pierde, entonces estamos diciendo que el Señor no será capaz de guardar a los suyos. Pero algunos dicen, es que la salvación es como un regalo que tú debes cuidar. Si a ti te dan un regalo y tú lo descuidas, lo puedes perder. Pero es que la palabra nunca dice que nosotros somos los encargados de preservar nuestra salvación. La palabra nos dice que Dios es el encargado de guardarnos en la salvación. Y alguno me dirá, ¿y qué pasa si un creyente dice que es salvo? Entonces puede pecar tranquilamente. No, un verdadero creyente nunca va a hacer eso. Porque un verdadero creyente ha sido transformado su corazón y va a agradar a Dios. Entonces, ¿qué hay de aquellas personas que son creyentes y viven el pecado? A lo mejor esas personas no son creyentes, dice la Escritura. Dice y eso es algo que no se enseña hoy. Se enseña mucho de la pérdida de salvación, pero no se enseña algo que sí enseña la Biblia. La Biblia sí enseña que muchos confiesan conocer a Cristo, pero no son verdaderos creyentes. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. El fruto no hace que una persona sea o no salvo. El fruto demuestra si una persona es salvo o no. Pero volviendo a nuestro texto, la palabra nos dice que es Dios el que preserva a los suyos. Escuche lo que dijo el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más poderoso que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Las verdaderas ovejas de Cristo nunca se perderán, porque Cristo murió para salvarnos, no para que nos perdamos. Porque Cristo es suficientemente poderoso y el Padre para guardarnos. Pero hay otra forma en que se demuestra la preservación de Cristo, la preservación del Señor. Y eso está, se me cambió el color. Vamos, eso está en capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 dice así. Dice así. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Entonces dice que finalmente Dios se acordó, y las aguas disminuyeron. Se acordó Dios, no es que Dios se haya olvidado. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se acuerda, es decir, que Dios interviene, que Dios está consciente, Dios no se distrae. Es que Dios, ese momento, actúa y obra. Entonces Dios decidió que era tiempo e hizo pasar un viento que hizo despejar las aguas y se fueron bajando y finalmente Noé salió del arca. Qué maravillosa verdad. En esto vemos esta verdad maravillosa. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, demostrado por tu obediencia, por tu adoración conforme a la palabra, puedes tener la seguridad de que Dios siempre te va a preservar. Siempre te va a guardar. Y sí, a veces también esta pandemia es un llamado de atención a la iglesia. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor ahora? Está limpiando su iglesia. Los creyentes están leyendo la Biblia más que antes. Los creyentes por fin están haciendo el culto familiar. Los creyentes están escuchando prédicas como nunca.
Pero hay otros que dicen ser creyentes, pero no están leyendo la Biblia, no están escuchando los cultos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son verdaderos hijos de Dios. Dios siempre va a limpiar su iglesia. Los que a pesar de todo lo que está pasando, siguen adorando a Dios y buscándole, es porque realmente son ovejas del Señor. Y por último vemos si es que han confiado en el Señor Jesucristo, porque se llega a ser verdadero hijo de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo. Vemos el pacto, y aquí justamente el pacto está relacionado con la persona del Señor Jesucristo. Vemos el pacto de Dios. Dios hace un pacto, pero ojo, nosotros siempre pensamos en el pacto, en lo que Dios dice al final. Y ciertamente, cuando dice al final que no destruirá todo, pero primeramente el pacto se ve en el capítulo 8, versículo 21 al 22. Mire, antes de que no entre en el arca, dice, cuando no estaba del arca, perdón, primeramente, voy a borrar aquí. Primeramente, el pacto de Dios se revela en capítulo 6, versículo 18. Antes que Noé entrara en el arca. Capítulo 6, versículo 18. Dice así. Dice, cuando Dios le dice en el versículo anterior, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y todo lo que vive, de todo, 2 de cada especie meterás. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás tú en el arca tú y tus hijos, y tu mujer y las mujeres de tus hijos, y todos los animales que Dios decidió preservar. Entonces, ¿qué vemos aquí? El pacto tenía que ver con salvar la vida de Noé y sus hijos. Y esto está relacionado con Cristo. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 Dios prometió enviar un descendiente de la mujer. Génesis 3:15 dijo que Dios iba a enviar un descendiente. Si Dios destruyera a toda la humanidad, ya no vendría el Salvador. Pero era necesario preservar. Dios decidió no destruir a toda la humanidad y preservar a Noé y su familia para preservar a la humanidad, y así pudiera venir Cristo, el Salvador prometido. De nuevo, Dios reafirma este pacto y lo complementa en capítulo 8, versículos 21 y 22. Capítulo 8, versículos 21 y 22. Dice así. Dice, y percibió Jehová olor grato del sacrificio que había presentado Noé, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí está el pecado del hombre. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. Y también dice aquí capítulo 9, versículo 11. 9:11 dice así. Primero, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. También establece la pena de muerte y le permite al hombre comer animales también. Pero versículo 11 dice Dios, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué tenemos aquí? Que finalmente Dios reafirma el pacto que había hecho con el propósito de prometer que va a permanecer la humanidad. ¿Con qué propósito? De un día traer al Salvador. Dios no destruirá la tierra con un diluvio, pero sí al final condenará a los hombres con el juicio del infierno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la fe de Noé se demostró en su obediencia. Así la fe de todo aquel que conoce a Cristo se demostrará en la obediencia, en la adoración conforme a la palabra. Vemos la preservación de Dios. Vemos que Dios siempre preservará a los suyos. Preservó a ellos. Y vemos el pacto, que Dios es un pacto de preservar a la humanidad con el propósito de traer al Salvador al mundo. Muy bien, hermanos queridos. Quiero ahora terminar con unas palabras de reflexión. Quiero que reflexionemos en lo que hemos escuchado ahora. Muy bien.
¿Ha tocado la palabra a su corazón? Yo quiero que meditemos en esto, hermanos, ¿no es cierto? Mi querido Medardito, Yerobi y todos los que están con nosotros ahí. Mis hermanos, la prueba que Noé tuvo que enfrentar no fue cosa fácil. ¿Sabe por qué? Porque él fue el único al cual Dios le reveló que iba a destruir el mundo. Y él tuvo que, con su familia, construir un barco inmenso. Él no fue salvo por todo ese esfuerzo que hizo. Él fue salvo porque Dios derramó su gracia sobre él y él creyó. Tampoco es fácil creer hoy en el Señor. El mundo no está a favor de Cristo. El mundo cada día se aparta de Dios. Pero nosotros debemos dar gracias. Y querido Yerobi y Medardito, todos, debemos dar gracias que Dios nos haya abierto los ojos para ver la palabra. Pero que nuestra fe sea como la fe verdadera de Noé. Una fe basada en la palabra. Y para todos los que escucharán esta grabación, no seamos como muchos hoy en día, que dicen creer en el Señor, pero realmente no se conforman a la palabra. Viven según sus propios deseos. Viven un cristianismo a su manera, eso no es. Noé obedeció porque él creyó la palabra de Dios. Amén. Bendito Amén. sea el Señor. Amén. Amén, Medardito. Muy bien. Démosle gracias a Dios por la palabra que hemos recibido. ¿Sí? Amén. Oremos. Vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos escuchado. Bendito sea el Señor.